Ok, muy bonito proyecto, me encanta el concepto, el filtradito delicioso, pero exactamente, ¿y las ventas? Tuvo como esa corazonada y dijo, sí, tengo que ir. Los mundos de especialidad marcan muchas barreras, entonces algo que lo lleves a lo más, como más cotidiano. Pero también es bueno reconocer al espacio que nos ha abierto las puertas para crear lo bonito que se ha construido en estos 9 meses. Necesito, Amanda, que me digas quién va a ser el próximo técnico de la Vinotinto. John, vacílate esto. Hoy vamos a empezar con una anécdota. Porque con las personas que vamos a conversar hoy, las conocimos recientemente. Yo las conocí recientemente. Y yo recuerdo que ese día, creo que era un jueves o un viernes, que salimos hambriados de la oficina y nos fuimos a unas callecitas ahí en Chacao y comimos comida callejera italiana. Pero tienes que echar el cuento bien. ¿Qué comiste? Mira, ese día comimos los pancitos estos con albóndigas, comimos los arancini, comimos, ¿cómo se llama? La fritura. Después nos comimos una pizza. Después nos fuimos a comer ramen. Y después de ahí dijimos, bueno, vamos a un localcito que nos han hablado por aquí de café. Nosotros entramos a ese lugar y apenas entramos nos echaron una historia fantástica, pero inmediatamente salieron sus 2 cofundadores, que además son una pareja maravillosa. Y esa noche, que yo creo que fue la primera vez que los conocía en persona, entendí por qué ese local, con apenas 9 meses de fundado, ya está entre los 5 lugares de cafeterías más importantes de Latinoamérica y están nominados ahorita a las 100 mejores cafeterías del mundo. Solamente por haberlos conocido ese día. Luego volví un par de veces y tuvimos conversaciones maravillosas y hoy tenemos el placer de hablar con Amanda Dudamel y su esposo César. Dije el nombre de Daniel, que César, estoy pensando en mi hermano. Daniel. Yo pensé que lo había dicho jodiendo. Sí, Daniel. Pero ¿tú quién eres? ¿Ah? Y Daniel, y yo soy Juan Carlos Martínez, Juan Sofá en todas las redes. Yo soy John da Silva, John Snacks en Instagram. Y para nosotros es súper interesante tenerlos acá. Y vamos a abordar en nuestro guión varios temas de conversación porque además son personas que tienen una fusión de gustos y de historias que son muy relevantes en esta construcción de identidad caraqueña que pasa un poco más allá del arpa, 4 y maraca, sino que tiene como unas vertientes inesperadas y unas raíces inesperadas. Amanda, Dani, bienvenidos a Vacílate Esto. Muchísimas gracias. Qué emoción. Además, yo anuncio de entrada que es el primer podcast que graba Dani. Así que qué honor que sea con ustedes. Tenemos la primicia. No, y estamos en confianza. La verdad, yo creo que esto es lo más rico de grabar podcast, de poder tener una conversación bien amena y sé que Dani se va a sentir comodísimo. Aparte, ya hemos tenido muy buenas conversaciones. De hecho para romper el hielo. Romper el hielo con Dani específicamente. Para romper el grano. Sí, yo recuerdo que hace un mes estuve por ahí en tributo y ese día Dani me echó un cuento y te dije, no, ¿sabes qué? Termina de echarme ese cuento en el podcast porque ese día le decía a Dani, ¿cómo fue el tema del premio cuando lo recibieron? Porque hay un video que se hizo muy famoso en redes donde Dani está recibiendo el premio y está como sin palabras, o sea, literalmente está lo que dices, y me quedé la cara con la bandera. Y tapate la cara, o sea, todo lo que de repente no se hace cuando recibe un premio como ese. Tenía que haber enviado a Amanda. Es que fue muy inesperado. Exactamente. Total. Sí, bueno. Hubiera sido más viral el video. Así, porque 100%. Bueno, obviamente Amanda le aporta ciertas cosas que tú, Dani, todavía no. No se crean. No llego ahí. No se crean, porque ya Dani lo paran en la calle. De repente nos pasa mucho que vamos en la calle y la verdad es que a mí la gente asocia como que mi imagen con la imagen de Miss, ¿no? Como que más maquillada, tal. Y cuando me ven y tienen dudas, miran al lado, miran a Daniel y dicen, ¡es Daniel! Sí, es Amanda. Y te han pedido fotos. No, pero te han pedido fotos a ti solo, o sea, toda una figura pública. Qué interesante. Yo me doy cuenta que sí es Amanda porque está Daniel. Claro. O ven a Daniel, lo identifican porque ya lo reconocen y luego me empiezan a buscar como... ¿Por dónde está Amanda? O no está Amanda y le piden la foto a Daniel también. Bueno, esa historia básicamente nos agarró por sorpresa porque nosotros no nos postulamos. Eso es importante, aquí tienes que hacer una postulación previa y pues revisan las cafeterías, creo que revisaron 1.800 cafeterías en toda Latinoamérica. Entonces, bueno, nada, cuando nos dan la noticia que entramos entre las 100 primeras, porque hacen como una preselección de las 100 y ya luego te hacen viajar para ver de qué puesto quedas, ¿no? Estamos en ese momento, teníamos un par de viajes, tú estabas en... Estábamos aquí, pero yo iba a viajar a Dominicana y a Bogotá y tú te tenías que quedar acá porque teníamos una activación en el local con el tema de la finca en Mérida. Entonces
no, la verdad es que no estaba en nuestros planes tampoco como Total. que ir a recibir el premio, a pesar de que obviamente estábamos honradísimos, pero no estábamos muy al tanto de, Sí, de incluso cómo era no- toda la dinámica, porque no no en- nos habíamos postulado. Sí, no entendíamos la profundidad de lo que eso significaba realmente. ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, nada, viajo, voy a Bogotá, tengo una prima allá. Y fue como 2 días antes, perdóname amor, como 2 días antes que dijiste, tuvo Sí. como esa corazonada y dijo, sí, tengo que ir. Lo hice, otra cosa importante también de que como estamos tan nuevos, tratar de conocer a las personas que lo están haciendo muy bien en el mundo y empezar a ver qué ideas, ¿no? podía tomar uno. Y bueno, nada, ese día, porque es importante decir que no solamente era el evento de las 100 cafeterías, sino estaba la feria de café en Colombia, la competencia de barista, o sea, todo era un evento gigante alrededor del café en todos sus diferentes como rubros. Y nada, pues nos pasan, el día del premio, nos pasan a todos los 100 que habían clasificado y empezaron a nombrar uno por uno. 99, 98. Ojo, ya al estar ahí eras ganador, Completamente. pero tú no querías que te nombraran. No. Porque 99 o sea, hay que esperar 99, 98. Entonces es realmente ansioso, ¿no? Es Súper muy ansioso. parecido como se hace el Totalmente. 50 best, ¿no? De, Sí. de los restaurantes Sí. que van nombrando. Exactamente. Similar. Y los primeros 9 grupos los decían como en tandas de 10. Ok. Estábamos O sea, en vivo, me acuerdo, sí. en llamada desde que empezó ya la premiación. Y yo estaba con la familia, con unos primos, Dani llamó por el grupo, estábamos todos conectados con Dani y pasaban los grupos, pasaban grupos de 10, y de repente llegamos a los últimos 10. Yo de empezaba- verdad dije, no estamos. estamos. Sí, Se empezaba- equivocaron. Fue un error. Total, o sea, empezaron 99, 98, nombraban tandas de 10, se subían y se tomaban la foto, y ya después, en los últimos 10, si nombraban a uno, subías, te tomabas la foto solo. Entonces, Amanda me pregunta que realmente qué puesto Claro. no esperaba yo. Realmente yo pensé 99, porque, o sea, teníamos que 7 meses en ese momento de haber abierto, ¿no? Y empiezan a llamar a 99, 98. Cuando van por el 20, yo dije, nada, me hicieron viajar acá y se confundieron. Exacto. Y- Yo realmente pensaba que podíamos quedar entre los 30. Yo dije, bueno, siendo sensatos, ¿no? Como que siento que hemos hecho un buen trabajo, ya estar allí es bastante. Bueno, aspiremos a algo alto. Y para mí aspirar a algo alto era, podemos estar entre los 30, 40, pero es que creo que Ese nunca... era tu número, tu número es sí, yo decía, por lo menos sí, 30 de Sudamérica, y nunca nos imaginamos que íbamos a quedar de quintos. Sí. Jamás. Yo de verdad Y bueno, no Total, me ¿no? Y imaginaba. después empiezan los 10, 9, 8. Yo dije, sí, se confundieron. Total. Y luego, no, tributo, Casa de Café Chacao, porque fue muy cómico, fue la única que le pusieron como, obviamente ponían el país, pero no la zona específica, pero ellos pensaron que se llamaba Tributo Casa de Café Chacao. Ujú. De salida a Chacao y bueno. Eso ha me sido lindo paré. porque creo que le hemos dado mucha presencia también a nivel de marca Al a, espacio. a Sí, claro. estar en Chacao. Para Claro. nosotros como merideños, eso tiene muchísimo valor porque nosotros justamente no somos de Caracas, llegamos a hacer comunidad, a hacer vida allí en una zona que nos ha recibido con Increíble. los brazos abiertos. Mm. Y para nosotros ha sido importantísimo mencionar eso siempre. Siempre hablamos de que es nuestro rinconcito de Tovar en Chacao, nuestro pedacito de Tovar en Chacao, porque obviamente también hablamos mucho de nuestro origen y de nuestra proveniencia. Somos los 3 merideños, incluyendo a Edwin también, nuestro socio. Todo se produce en Mérida. Nosotros somos más gochos que la arepa andina, que la pizca. Pero también es bueno reconocer al espacio que nos ha abierto las puertas para crear lo bonito que se ha construido en estos 9 meses. Entonces es que uno, a ver, nosotros somos o sea, de Caracas y yo siento cierto aspecto exótico cuando veo gente que desde las regiones logran un espacio tan relevante. Porque me da la sensación de que las personas que estamos en las ciudades tenemos como ciertas mejores posibilidades Sí. por el acceso, por la información, por el espacio, por la cantidad poblacional. Y entonces entender la idea, porque quiero suponer que muchas personas que nos están viendo no necesariamente los conocen y saben el Claro. trazo de lo que ustedes están haciendo. La idea desde un lugar en Mérida, en Tovar, por un café y luego llevar esa idea de decir qué pasa si esto va a Caracas, podría funcionar. Y quiero como tratar de recorrer ese trazo lo más concreto posible que podamos, pero para que la gente que no los Claro. conoce logran entender de qué estamos hablando. Bellísimo. Ujú. Porque Claro. empezamos a hablar por el premio, pero ese premio tiene una razón. Total. Completamente. Bueno, creo que la historia comienza
Por nuestro lado, comienza hace 2 años y medio. Nuestro otro socio, Edwin, que estudió conmigo desde tercer nivel, él desde que se graduó de bachillerato, él se fue a trabajar en la finca con su abuelo y creó una marca que se llama Trinidad como la finca. Entonces pasaron los años, 8 años, 8, 9 años, él trabajando pues con su familia, hubo un tema de separación. Justamente nosotros estábamos regresando a Venezuela en ese momento, que Amanda pues estaba en lo del Miss Venezuela, y me senté con él. Y me contó de él, porque yo de café sabía nada. De verdad, sabía, bueno, me lo tomaba para despertarme. Ese era Por mi inercia. concepto de Tomábamos café café. por inercia. Ok, yo espero que no se ofendan porque yo estoy tomando este lavagallo aquí. No, el que lo ofrecimos al principio. Total. Estaba bueno. Estaba bueno. Mira, vale. No, bueno, nos reunimos en casa de Edwin, me acuerdo, nos preparó un filtrado, la manga guayollera sofisticada, le llamo yo, y nos preparó un filtrado que realmente creo que desde ahí, yo soy bastante como arriesgado en los negocios, Amanda sí es bastante, o sea, somos como ese balance, pero cuando le vi los ojos y dijo, vamos a darle, yo dije, Sí, Esa idea de fue que- mágico. Esa idea que el emprendimiento se traduce el éxito a través de verle la cara al que lo impulsa. Completamente. Total. Es que esa escena, recordarla, a mí me llena de mucha emoción y mucha nostalgia, obviamente aún más ahorita con todo lo que ha pasado, pero yo me acuerdo que fuimos a la casa de Edwin, él nos preparó el filtrado, yo siempre le digo, o sea, tú te la jugaste ese día, nos enamoraste con el filtrado, era la primera vez que probábamos un filtrado. Como cuando yo fui mi primera vez. Como en tu primera vez. Ya, ¿sabes? Compartimos el sentimiento. Ok. Total. Y me acuerdo que fue súper, súper bonito porque no tuvimos que decirnos palabras. O sea, Edwin nos había planteado en todo el almuerzo antes del café la propuesta, ¿no? Y cuando nos tomamos el filtrado, los dos nos miramos y fue como, asentimos. O sea, Y- fue como, sí, tiene Esto que es. ser. Y quiero Sí. agregar acá que, bueno, como lo comentaste, parte de la experiencia usuario en la tienda es basada en ese momento, porque tiene que haber ese antes y después. ¿Sabes? Wow, yo realmente nunca me había percatado qué pasa detrás de una taza de café. Ujú. Entonces ahí fue, o sea, quisimos llevar también ese momento a que Completamente. todo el mundo lo viviera, porque ya después es literalmente un antes y un Qué después. bello. Nunca lo había relacionado directamente con nuestro primer momento, pero es exactamente lo que vive cada persona Lo que que entra en tratamos. el local y se toma un filtrado por primera vez. O sea, viven lo mismo que sentimos nosotros ese primer día cuando se tomó la decisión de empezar Tributo. Entonces, bueno, un poco respondiendo a tu pregunta, ese fue el verdadero Ese fue el inicio, inicio, de pero- la marca como tal, estando los Claro. tres juntos. Pero bueno, ahí hizo la transición de Trinidad, porque así se llama la finca, a Tributo. Pero después teníamos varios retos, porque realmente Edwin cosechaba las cerezas en esa finca, y aquí pues no teníamos finca. Entonces migró el modelo a hacer una casa de beneficio post cosecha. Comprarle a fincas de la misma zona, porque Edwin ya tenía los procesos estandarizados, y es, ok, ¿cómo podemos tratar de acercarnos lo más posible? No son las cerezas de esa finca, pero comprándole al vecino, ¿sabes? Que pueda tener similitudes. Entonces empezamos, y bueno, creo que tributo a todos los días, realmente es una evolución de ir solucionando esos temas, ir innovando, ¿no? Porque era totalmente algo nuevo. Ujú. Empezamos a modificar la casa, que es la casa que contamos la historia, una casa que le hizo fruto vivas a mi abuelo. Ahí ahí es donde hacemos todo, recibimos la cereza, fermentamos, secamos, hacemos todos los procesos. Y después teníamos el otro reto, que era vender, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasaba? Así estuvimos 2 años, creo. Bueno, Bueno, año 8 meses hasta que abrimos la cafetería, hasta hace 9 meses. Total, vendiendo online. Pero bueno, yo creo que esto es un producto que necesitas vivir la experiencia para luego apreciarlo, ¿no? Entonces, un día estaba reunido con Edwin, le digo, mira, tenemos que vender más, ¿cómo vamos a vender más? Vamos a poner una vitrina que pueda mostrar todo lo que pasa detrás, los procesos. Y justamente habíamos comido nosotros la semana anterior en Madre, Habíamos comido en la pizzería En que Chacao. ustedes estuvieron ese día. comimos y Nos enamoramos de la le zona. dije, Amanda, necesitamos estar en Chacao. Sí, además que eso es una zona que ahorita está como dándole, a ver, Chacao para mí siempre ha sido Floreciendo. un lugar fantástico, pero creo que hay muchas cosas que se están dando en Total. esas calles que es increíble. O sea, Absolutamente. es increíble todo lo que está pasando. Y yo recuerdo que esa primera vez que nosotros fuimos a Tributo y entramos a la tienda, pero cuando uno habla de experiencias, la experiencia va mucho más de la historia que quieres contar, va mucho más allá de los sabores. Realmente es la combinación de muchas 100%. variables puestas todas, además con el equilibrio correcto. Y de lo que he podido conocer de ustedes, obviamente cuando uno conoce la carrera de Amanda, que está muy asociada obviamente al tema, bueno, como yo lo veo, Amanda, tú tienes como una relación muy fuerte con el tema del diseño,
además con el diseño sostenible, responsable, Total. como que tu compromiso con el tema de la moda, la responsabilidad social, el impacto social. Y luego, Dani, con las conversaciones que he tenido contigo, esa visión desde el mundo financiero. Y luego teniendo un socio que está más metido en la parte bueno, directa, la parte del 100%. café, el conocimiento 100% del café. Es como que conjugar a veces esas variables cuesta, pues son personas que Claro. pueden tener visiones muy diferentes, pero cuando eso se logra conjugar de manera armónica en una experiencia que realmente no porque lo digamos nosotros, no porque lo digan ustedes, sino porque uno conoce personas ya que han ido a la experiencia y las personas te lo destacan realmente como lo vivimos nosotros esa primera vez. Eso es muy bonito. difícil lograrlo. 100%. Qué bonito. ¿Cómo ha sido esa experiencia de conjugarse? Porque más allá de que sean pareja, también son socios. Sí, Y además Absolutamente. tienen un tercer socio. total. Sí. Entonces es un matrimonio complejo Sí, y lograrlo sí, sí. siempre. A ver, nosotros tenemos 18, 19 años de sociedad Wow. y cada vez aprendemos más que los socios es algo que cada vez quieres tener Es un menos. matrimonio. Sí. Sí, 100%. realmente. Y yo siento que, como tú dices, es difícil porque puedes imaginarte que somos tres cabezas que piensan completamente diferentes, pero ahí te das cuenta de que también es demasiado necesario. Es muy necesario tener una cabeza financiera estratégica de negocios y luego la parte creativa, no solamente en campo, como es Edwin, en la finca, en los procesos, en la fermentación, luego mi parte que es más la comunicación, diseño, creatividad, cómo explotar la marca, ¿no? Porque cuando empezamos con Edwin nos dimos cuenta justamente de eso, era una marca muy de nicho la que tenía Claro. en ese momento Edwin y empezó a migrar a un modelo que ya a nivel de negocios aparentaba ser más sustentable, pero como dice Dani, ya teníamos que vender. O sea, teníamos una marca de café de especialidad en un mundo en el que nos estábamos apenas involucrando, pero ahí llegaba la maravilla de mente de Dani a decir, ok, muy bonito proyecto, me encanta el concepto, el Y los filtradito números. delicioso, pero números. exactamente, y las ventas, que Edwin y yo realmente nos enfocamos, yo por lo menos, tipo, quiero que el packaging esté perfecto, quiero que la marca se vea increíble, pero yo realmente no pienso en los números, no pienso en las ventas, no, mi cabeza no está en eso. Y creo que esto es algo con lo que uno nace, ¿no? Como que tú naces o como con el cerebro izquierdo o derecho, como que yo creo que soy mucho más creativa en ese sentido. Edwin es creativo de otra manera, más en campo, y Dani es muy business minded. Claro. Entonces ahí te das cuenta de que es completamente necesario hacer esa unión. Total. No, y yo creo que también, además de nosotros somos esposos, ¿no? Definitivamente hay una muy buena sinergia y por el lado de Edwin, yo lo conozco desde tercer nivel de primaria, pues de Claro, preescolar. una relación. Ya. Había una relación y algo muy valioso también, como nosotros estamos regresando a Venezuela, siempre fue el enfoque, ¿cómo podemos sumar ese granito a Mérida? Algo que nazca desde allá. Entonces, que eso era en parte del nombre tributo, rendirle tributo al origen y Edwin traía unos valores que eso, ahí es donde te das cuenta de todo el mundo aporta algo, pero él tenía algo muy valioso de que si no se enfocaba en los números, o sea, no era su fuerte, pero sí él tenía algo muy claro. Él nunca iba a comprometer como la calidad de su producto por, mira, voy a masificarlo. Entonces eso, como que todos los pilares, las visiones se alineaban. Cada quien aportando desde lo suyo, Entonces, completamente. Porque incluso después como la manera en que migra el modelo y cómo naturalmente el proyecto fue tomando la forma de tributo luego de pasar de ser Trinidad, adoptamos un nombre que, si bien era ya uno de los cafés insignia de la marca cuando Edwin apenas la fundó, entonces ahora pasaba a ser el valor completo que estábamos teniendo como visión, ¿no? Como empresa. Entonces, definitivamente ha sido un camino donde todo se ha desarrollado muy orgánicamente, pero porque creo que cada quien ha encontrado cómo aportar desde su valor. Tengo muchas preguntas. Tengo que ordenar mi cabeza para tener una secuencia lógica. Pero que tal vez voy a conectar porque tengo preguntas sobre la marca, sobre ideas, pero quiero conectar primero con mi experiencia porque estamos hablando del café. Y todos los venezolanos tenemos una proximidad al café, bueno, histórica. Dura. Pero realmente el storytelling del café reciente se me hace lejano como venezolano común. Mi café a veces ni siquiera mucho sé de dónde es el café, sino de una marca, ni siquiera sé de propiedades, ni de características. Está más rústico. Ni arábiga, ni Sí. nada. Y es mi café colado o de greca que yo me tomo todos los días, que puede ser muy mal bien, pero acostumbró mi paladar. Cuando yo voy a tributo y veo el filtrado,
obviamente veo como una cosa muy bonita, técnicamente apreciable. Mi primera sensación exagerada. Pues yo digo, pero qué exagerado es esto. Si esto es agua caliente con café. O sea, Claro. Es real. si es agua caliente Sí, claro. con café. Y cuando lo pruebo, digo, esto no es lo que yo reconozco como café. Cuando lo veo, si aquí ustedes pudieran ver mi café, es obviamente marrón, pero es casi cercano a negro. Y aquel café es un marrón casi más a ámbar. Total. Y es una belleza. Y tengo el sabor, es un sabor que me gusta, pero no es el que reconozco a café. Sí. Entonces yo digo, ya va, espérate un momento. Tú estás entrando en un mercado tradicional masivo, pero quieres transformar organoeléctricamente mi experiencia previa. Wow. Total. Un reto de culturizar. Total. Completamente. Y ahí, Ojo que yo no sé si culturizar, porque lo mío es cultura. Sí. Ahora, no informada, De pero hecho, es cultura. Y de hecho, Claro. con un reto Quizás más de grande. educar, Sí, exacto. de educar y con un reto muy grande de romper hábitos. Completamente. Es durísimo. Era el reto más duro. y ahí es donde Sí. hacía sentido el lugar físico. Pues necesitábamos dar la experiencia porque, como una vez me dijo un barista, si te hacen un filtrado y no te lo explican, a fin de cuentas es un guayoyo ácido. ¿Y Claro. cómo vendes tú un café en granos? Sí, que se lo va a consumir en su casa, que es Exactamente. un gusto totalmente diferente. Para mí el café especialidad termina siendo un gusto adquirido y tienes que como eliminar esa parte previa a lo que la gente está acostumbrada a cómo debe saber un café, porque Ujú. esa falsa creencia de que el café tiene que ser amargo y de que, bueno, voy a hacer aquí un comentario de que en Italia se toma buen café, pero en Italia, yo siempre mato ese argumento diciendo que en Italia no se cosecha café. O sea, ellos inventaron las máquinas, y bueno, y todos las diferentes presentaciones como las conocemos, espresso, latte, cappuccino, etcétera. Pero Ya va, este clip me lo ponen por favor para generar controversia y generar views. Pongan una marca aquí, por Total. favor. total. Y bueno, en parte de poder apreciar realmente el café es, bueno, eso es como, yo siempre hago la comparación con la carne. Una muy buena carne no te la puedes comer 3/4 o más. Tiene que ser término medio. Igual pasa en el café, un tueste medio bajo donde tú puedas percibir las notas y los aromas del café. Porque ese tueste alto básicamente lo desarrollaron por dos principios. El primero, estandarizar sabores, porque tenías café que te llega de todos lados, millones de kilos, con diferentes procesos, ensecados, y está fermentado, si no, al tú quemar, matas todo, pues. Estandarizas los sabores y tapas impurezas. Claro, Completamente. para la masividad. 100%. Pero Exacto. yo voy a su tienda y consumo eso riquísimo, pero luego tengo que ir a mi casa. Yo no, Y te puedes llevar el café en Te puedes granos de llevar el café en tributo, granos. que te lo molemos ahí al momento para el método que uses en tu casa. No, la Y- verdad ha sido justamente eso, también educar sobre el consumo de café de especialidad, que al principio, como decíamos, era muy de nicho, porque creo que había mucho temor, había como mucha distancia, más que temor, mucha distancia. Y si ustedes se fijan, ya mezclándonos un poco con el tema del local, en el local no hay barreras, no hay una barra que divida la posición del barista con la del cliente. Y ese es el mismo mensaje que queríamos darle al cliente una vez que entra para el consumo del café de especialidad en el local o en su casa. No hay una barrera. Estás ahí mismo, estás en tu casa y puedes tomar café de tributo, café de especialidad, de la misma manera en que tú te lo tomas todas las mañanas, pero conociendo ahora qué es lo que hay detrás de todo el proceso para que llegue a ser un granito tostado y te lo sirvamos allí en Chacao. Claro, porque yo creo que al final, y esto creo que aplica para todos, a veces el conocimiento, y hago el a veces, así en mayúscula, a veces el conocimiento te ayuda a apreciar mucho más lo que estás consumiendo. Y eso puede pasar desde una película. Recientemente vi una película que la primera vez que la vi la detesté, y luego cuando te enteras de la historia que hay detrás de la película, el por qué se hizo, todo lo que sucedió, luego la segunda vez le das como un valor y un significado diferente. Yo creo que eso aplica 100%. para todo, pero con el Ujú. comentario que hacía John, y de hecho mi esposa, que yo lo he dicho, yo no tomo café, no consumo café. El día que fuimos fue mi primera experiencia además, y la mayoría de mi café se lo tuvo que tomar John. Claro. No porque no me haya gustado, sino porque no consumo café. Pero mi esposa toma muchísimo, muchísimo café. Y recuerdo que, bueno, ya ella, ustedes la han visto varias veces en tributo, pero cuando yo le pregunto a ella, ¿esto es algo que te gusta? O sea, ¿te gusta el café de tributo? Ella sí me dice a mí, es muy diferente a lo que yo me tomo en mi casa. O sea, Claro. obviamente sí, yo Claro. vengo a tomármelo, pero esto es muy diferente a lo que al café, el sabor que yo estoy Ujú. acostumbrado en mi casa. Y eso me hace recordar, y capaz aquí voy a cometer una imprudencia terrible, pero eso me hace recordar. Si no hay una imprudencia en el capítulo fue porque lo editamos. Exactamente. Eso me hace recordar una vez yo estaba en Italia y estaba esos viajes que estás en carro y te pierdes, y llegamos a un pueblito
Y en ese pueblito nos sentábamos, bueno, típico que había un lugar donde había una pizzería, había mucha gente, bueno, debe ser buena, nos sentamos en ese lugar y estábamos en ese momento, pedimos una botella de vino. Cuando a mí me sirven el vino, a mí el vino me lo sirven y el vino estaba súper caliente, vino blanco súper caliente. Y yo hice una guarrada. Yo agarré y dije, mira, ¿sabes qué? Yo quiero disfrutarme, a mí no me gusta el vino caliente, póngale hielo. Y cuando yo le pongo el hielo, el mesonero viene y me trae Definitivamente hay que editarlo. pero mira la anécdota. No, estoy de acuerdo. Me trae el mesonero completamente. el vaso de hielo, ni se le ocurre ponerlo. Yo se lo pongo y hay unas mesas al lado que obviamente empiezan a mirar muy mal. Y hay un español al lado que se nos acerca y nos dice en ese momento, no le pares. El vino se toma como a ti te guste. Y eso te hace una reflexión muy banal, pero de repente es muy profunda, pero es verdad. Sí, lo que comentabas es realmente muy importante porque nosotros hacemos eso. ¿Cuál es nuestra búsqueda también en tributo? No es vendernos como los expertos, que las personas puedan entender lo que pasa detrás de la taza de café, pero el mejor café siempre decimos el que a ti te gusta. Claro. Si después tú le quieres poner azúcar, le quieres poner leche, ya ese es tu problema, porque al final son gustos, ¿no? Y otra cosa muy importante que va de la mano, que ya con la parte que decías también, con la parte de conocimiento que te permite apreciar mejor las cosas. Hace como 4 meses pasó el chef de Mugaritz, puede ser que el 4º mejor restaurante del mundo. Sí, por favor, por Dios. Estaba sentado, pasó media hora en tributo, le sacamos todos los cafés posibles, filtrado, expreso. Similar a su experiencia. Él se la gozó, Iván, y nosotros con el compromiso de alguien de esa talla y con nosotros no venimos del mundo gastronómico, entonces no tenemos experiencia en esa parte. Y yo le pregunto al final de todo, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? Y me dice, todo estuvo increíble, sigan haciendo lo que están haciendo, pero te voy a decir algo. Nunca vuelvas a preguntar si le gustó. Pregunta si entendiste. Claro, yo dentro de mí no le voy a preguntar a alguien así porque me parece irrespetuoso, pero me hizo mucho clic porque al final es muy cierto. Los únicos que saben cuando tú vas a cualquier... Y incluso me cambió mi forma de yo vivir las experiencias, de ir cuando voy a un restaurante, cuando voy a cualquier sitio, trato de entender lo que me quieren mostrar. Porque posiblemente no es que a mí me parezca que no está tan rica la comida, sino sencillamente puede ser que no la estoy entendiendo. Claro. Eso fue algo... A mí me provoca tanto ser abogado del diablo aquí en este momento de la conversación. No, porque pudieras decir... Yo no voy a una cafetería a entender. Yo voy a tomarme un café. O sea, Claro. yo no tengo por qué entender si yo lo que quiero es tomarme un café. 100%. O yo no tengo por qué entender tu ambición gastronómica si lo que quiero es comer. Yo tuve Claro. sencillamente... Es que por eso decía al principio, si hablamos de experiencia, Total. al final esa experiencia yo la voy a interpretar bajo mis propios parámetros. 100%. Sí, sí, Que por si supuesto. está alineada a lo que, no me refiero a ustedes, en general, Claro. cualquier experiencia me está tratando de vender, maravilloso. Pero si no quiere Claro. decir que fue malo o bueno. Pero es que es la esencia del arte. Eso es exactamente. No necesariamente Lo que tú entiendas. categorizando la gastronomía o el mundo del café como arte, pero es el punto de vista de un creador que se complementa solamente cuando una persona que se expone a esa pieza Bueno, eso me con interesa. su experiencia y su background la redondea y la interpreta. Claro. La interpreta. Y eso mismo Completamente. podríamos decir lo que hablábamos antes del café. Yo pongo una propuesta de café Sí. como creador y Sí. luego el consumidor le va a poner azúcar, le va a poner leche y la completa y lo adapta a su experiencia. Por eso, y disculpe te interrumpa, tratamos de que la experiencia tampoco usuario en tributo es lineal. ¿A qué me refiero? No es que tú entras, vas a pagar o te explicamos, te vas a sentar en esta silla 10 minutos. Tratamos, no sé si han visto que el flujo es muy lo que el cliente quiera. O sea, entras y pagas al principio, pagas después. Si vemos que está un poquito apurado, no se le cuenta toda la historia. Es sencillamente por eso mismo. O sea, que lo que tú dices, al final tú estás yendo a un sitio donde estás pagando por el producto. Tampoco no es una clase, no le vamos a sacar el pizarrón, ya va, espera, antes que te lo vayas a tomar. No, tratamos siempre de jugar con eso. Y cuando las personas van y tienen el tiempo, el espacio, ahí sí soltamos todo lo que tenemos porque al final ahí yo lo veo mucho un ganar-ganar. Para la persona, al final está viviendo una experiencia nueva y está entendiendo algo que posiblemente ha tomado toda su vida, pero no se ha preguntado qué pasa detrás. Y para nosotros, pues, fideliza al cliente. Pero ese era el mayor reto desde el principio cuando pensábamos en abrir el espacio, porque también nos había pasado consumiendo café de especialidad en España, por ejemplo, que hay una movida muy fuerte y muchísimas cafeterías, o no te explican nada y simplemente vas porque en algún otro lado aprendiste, te dijeron y estás interesado, o
te abruman de información. Mm. Entonces nosotros decíamos, claro, ¿cómo entrar acá en Venezuela, en un mercado muy tradicional, como tú lo mencionabas, a educar sin abordar extremadamente pesada a la gente? Porque a nosotros como consumidores tampoco nos gustaba eso, ¿no? Pero la verdad es que la gente va con un entusiasmo de entender todo lo que hay detrás. Y también creo que como plus del equipo tan increíble que tenemos, que la verdad los muchachos obviamente son quienes le han terminado de dar forma al proyecto, los baristas que tenemos, todo el equipo, han sabido leer muy bien a la clientela, ¿no? Entonces ya aquí es donde empiezas a ver que se mezclan muchos temas, muchas variables en juego. Ahí tú acabas de decir una palabra que a veces nosotros, cuando desde el ámbito de lo que hacemos, sale esa palabra, nos da como un poquito de temor, que es la palabra educar. O sea, nosotros desde el contenido que nosotros hacemos, a veces hay gente que nos encontramos y nos dice, no, es que yo aprendo muchísimo con lo que ustedes dicen en Vacílate Esto y con los cuentos que echan, y yo he aprendido mucho más con ustedes que con el profesor que tenía en el colegio. Entonces, a veces cuando nosotros hablamos del educainment, que es bueno, sí. Entretenimiento con educación. Entretenimiento con educación, pero a más divertido. De hecho, hablamos del fun educainment. Porque a veces tener esa responsabilidad de educar, a veces a mí me puede pasar que puede sonar hasta un poquito como soberbio. Sí. O sea, nuestro rol es educar a la gente. Y dice, bueno, pero ya va, pero yo sé tomar café. O sea, Claro, entonces, claro. es como o sea, sí se lo toman como una responsabilidad, cómo lo ven. No, mira, al final, ¿qué pasa? Por eso yo siempre hago énfasis de explicarte lo que pasa detrás de la taza. Nunca te digo enseñarte. ¿Por qué? Porque justamente creo que algo Buen punto. algo que hizo como el balance perfecto es que Amanda y yo no venimos del mundo del café. Ujú. Entonces, y ojo, y la movida de café de especialidad en Venezuela ya tiene varios años. Y yo, como desconocedor de muchas áreas, en el vino, todo, pero sí sentía que los mundos de especialidad son intimidantes y generan ese rechazo de que vas a hacer una pregunta y te vas a sentir tonto. Entonces, yo dije, esto no queremos que pase acá. Total. Porque al final, volvemos a lo mismo, es subjetivo cuál es mejor café, etc. Te voy a explicar lo que nosotros hacemos detrás del proceso, pero nunca es enseñar. O sea, no es la palabra enseñar porque caemos en eso. O sea, nosotros no nos vendemos como los expertos del café. Trato de usar palabras que conecten con... Cuando yo le decía, el primer gerente que teníamos, cuando yo le estaba explicando a alguien, no, es que esto es una manga guayabera sofisticada. Pelaba los ojos así, bueno, no, pero es que la inclinación del cono de 60 grados no es lo mismo que la manga. Y digo, al final es el mismo método, o sea, es el mismo principio, extracción por goteo. Exactamente, el mismo Y ya es una principio. palabra donde la gente puede entender y llegar. Y Se siente cercano. Sí. Es Te, humano, te claro. sientes, Sí. exacto, te sientes Total. cercano, te Y- identificas con eso. Identificación es clave O sea, con eso también. demasiado claro. No, y siempre hablamos cuando se habla de educar, hablamos de aprender juntos. Porque igual mientras procuramos informarnos Clave. para poder enseñar o, bueno, explicar, como tú dices, yo no sé la palabra estamos, enseñar. estamos Yo, realmente... Corrijo. Ni educar. O sea, es Explicar. mostrar lo que hacemos. Sí, Claro, pero terminamos aprendiendo nosotros también. 100%. Estamos Sin aprendiendo duda, en el sin duda. proceso Total. y disfrutamos compartirlo con las personas, explicar desde nuestra experiencia, pero volviendo a tu tema de cómo el conocimiento puede ayudar a disfrutar una experiencia de una Total. mejor manera, termina siendo el mejor café el que tú disfrutes, de la manera en que tú disfrutes tomarlo. Claro, sí nos ha pasado justamente con el método de filtrado, por ejemplo, que puede ser algo como más novedoso, que una vez que tienes todo este bagaje de información por detrás, lo puedes disfrutar, ¿no? O sea, lo puedes aprovechar muchísimo más. Y otra cosa también es que o sea, es la forma como yo lo veo, es que siento que como no venimos del mundo del café, siento que sabemos muy poco, ¿sabes? Y por más pueden decir, wow, pero ustedes conocen los procesos. Normalmente las cafeterías no tienen toda la verticalidad del negocio, no hacen el beneficio húmedo como nosotros lo hacemos. Yo siempre, ahorita estaba justamente y me tomé un café temprano con lo que te puedo decir que saben más de café de Venezuela y yo siempre me siento que soy el que sabe menos, ¿sabes? Yo trato de, vuelvo y repito, mostrar lo que hacemos, más nada. Voy a agarrar ese statement que acabas de decir, porque bueno, todos nos movemos en el mundo de las redes y la gente que nos escucha. Hay alguien que en este momento puede estar pensando lo siguiente. Ya va, ¿cómo que saben poco de café? Y además tienen 9 meses. ¿Cómo sabiendo poco de café y con 9 meses conectan con estos reconocimientos a nivel internacional? ¿Por qué pasa eso?
yo creo que tiene que ver mucho, primero el rubro. Hablamos de café. Todo el mundo toma café. ¿Ok? Nosotros habíamos tomado previamente, así no vengamos del mundo del café, pues lo hemos tomado toda nuestra vida. Mal, pero lo habíamos... Bueno, de otra pero- manera, no Sí. bien ni mal. Simplemente, yo siempre digo que en mi cabeza son dos categorías completamente Sí. diferentes. Y pues esa misma... no sé si la palabra es desinformación o no venir con esa expertise permite eso mismo, de poder acercarte mucho más a las personas, que tú puedas mostrar un poco lo que estás haciendo, pero no desde... Yo siento que, como lo dije previamente, los mundos de especialidad marcan muchas barreras. Entonces, algo que lo lleves a algo más, como más cotidiano. O sea, yo siento que eso ha sido parte. Ojo, también Sí. tenemos el tercer socio, que él sí conoce. es la parte Estamos de hablando café. por nosotros. Claro, los que no claro. conocen son Claro, estos o sea, dos que están aquí. yo te pero puedo hablar Edwin sí. que Edwin fue uno de los pioneros en hacer procesos de fermentación en Venezuela, ¿sabes? Con café. Y algo muy interesante que tenía, que había replicado. Normalmente no pasa como el vino, el café, tú haces un lote y no replicas ese proceso. Él había estandarizado y había replicado eso, que son los procesos que hoy día manejamos y procesos nuevos. Entonces, él, bueno, vivió prácticamente 8 años metido en la finca creando, pues. O sea, él es esa parte de creación, Y de conocimiento, conocimiento experiencia. con la parte de... Para mí es la conjugación perfecta de gente apasionada. Sí, Cada quien en su y área. a eso voy, Cada que yo quien, creo cada que quien. respondiendo ya a tu pregunta con lo de los premios, creo que es que nos hayamos conjugado con muchas ganas de crear, apasionándonos por el café y por la industria, y sobre todo el haber abierto este espacio con los brazos abiertos para recibir a la gente y celebrar allí nuestro café, celebrar, ¿sabes? Un pedacito de nuestra tierra, de nuestra cultura juntos. Dani, con tu permiso, voy a hablar un poco más del área de especialidad de Amanda. Y quiero hablar de un territorio que puede ser tan pesado como el que hemos venido hablando ahora. Estamos hablando de una cafetería y hemos estado hablando de café. Pero quiero abrir el territorio de la visual. Quiero abrir el territorio de la experiencia física y presencial de la marca. Mi experiencia tal vez fue lo que más me ganó. Con todo el respeto al producto, que lo valoro muchísimo, pero quiero como abrir ese balance que necesitan todas las aristas para que un proyecto como este tenga la luz que tiene. Cuando tú entras, tú ves a un equipo técnico que está trabajando, conociendo el espacio que tiene que desarrollar, bien sea preparando el café o atendiendo a las personas de una manera majestuosa, pero además los ves bellísimamente vestidos, con un gusto impresionante que no sabes identificar muy bien si es un muy buen estilo de una persona o un uniforme. Con lo cual tiene una combinación con una paleta de colores, con una estética innovadora, única, irrelevante y referente. Luego ves un manejo de marca muy hermoso, muy limpio, muy sutil, sencillo, con una decoración de local impecable. Y tú dices, me siento bien. Por alguna razón. No, si a mayor conocimiento o menor conocimiento podrás identificar por qué o no, pero te sientes bien. Y ahí es a donde voy. El trabajo de marca, Amanda, es una belleza y me gustaría conocer un poquitico desde tu punto de vista lo que es la marca Tributo. Wow. Muchísimas gracias, obviamente, por tan bonitas palabras, porque ustedes saben todo lo que amerita construir un proyecto hecho con pasión, con cariño, con detalles. Y ya entrando en materia de marca, en toda esta parte creativa, que es obviamente, como tú dices, lo que a mí más me apasiona, yo creo que toda esta conversación me lleva al momento cuando decidimos grabar la campaña de lanzamiento de Tributo. Creo que ese fue un punto que marcó un antes y un después en la marca, no solamente porque era la apertura a el nuevo espacio que íbamos a tener, sino porque justamente habla del cuidado que le hemos dado a cómo contamos la historia que estamos luego presentando en una taza. Yo vengo del mundo del diseño, pero no especialmente de mercadeo y mucho menos diseño gráfico, pero sí ha sido una arista de mi propia industria que siempre me ha llamado muchísimo la atención, y Tributo me ha dado la oportunidad de prácticamente tener una universidad de experiencias, ¿no? Como ir fogueándome, ir aprendiendo en el camino, ir mejorando, fallando y también
corrigiendo muchas cosas, pero siempre con la visión muy clara de que los detalles para nosotros no son negociables, de cómo podía darle también ese toque de diseño, de indumentaria, de creatividad a una marca que realmente habla de la tierra, ¿no? De un producto que nace de nuestra tierra. Y la gente lo ha valorado muchísimo. Siento que Tributo tuvo un cambio muy, muy radical cuando pasamos de ser Trinidad a ser Tributo. Hicimos como un refrescamiento de imagen de marca, pero ya luego cuando abrimos el local quisimos hacer un refrescamiento 360, realmente no refrescamiento, un replanteamiento de identidad de marca completo. Siento que Dani y Edwin han depositado una confianza en mí gigantesca, pero sin duda esto es el resultado de un trabajo en equipo maravilloso. Tenemos una diseñadora gráfica que es increíble, tenemos un arquitecto que aparte es amigo y todos nos hemos hecho como familia en el proceso y ha sido una relación muy colaborativa. Yo puedo dar una dirección artística, pero al final quien ejecuta es la diseñadora gráfica y luego el arquitecto se ha encargado como que de unificar todos estos elementos que íbamos poco a poco seleccionando. Tenemos muchas historias que contar en el local. Quién eligió tal baldosa o cómo pusimos los ladrillos de este mosaico de ladrillos de Fruto Vivas icónico. Y eso se puso como una semana antes de abrir el local y Dani estaba con los pelos de punta porque no sabíamos si tenía sentido o si se iba a ver muy sucio adentro, pero la verdad es que valoro muchísimo que tú lo presentes de esa manera porque ha sido un trabajo que realmente ha tenido mucho cuidado y mucha intención. Yo creo que la intención es una palabra clave en Tributo. ¿Y el uniforme? Bueno, el uniforme, ¿verdad? Tenemos que darle paso a ese tema también. El uniforme nació justamente de la idea de querer vincular nuestros dos proyectos, que son Tributo y Dudamel, que nacieron además como que los lanzamos al mercado en simultáneo. Nosotros abrimos Tributo en abril y lanzamos Dudamel en mayo. Entonces los uniformes no son realmente Dudamel, no tienen la marca Dudamel, pero los hicimos en el taller de la marca en Mérida. Ay, qué bueno. Y era esa manera también de decir, miren, aquí primero todo está hecho en Mérida, creo que somos un poco regionalistas en ese sentido. Claro, como pero que es todo coherente con la historia que todo cuenta. coherente, total. Y para mí era un reto personal muy importante. Y creo que nunca lo hablamos de esa forma. Yo nunca le dije a Dani así como que, bueno, yo me encargo y voy a demostrar que vamos a tener unos uniformes bellísimos. Para nada. La verdad como que viene un tema muy interesante allí a colar, ¿no? Como que hemos hecho las cosas más bonitas de nuestra vida, incluyendo mis universos, me atrevo a decirlo, sin una expectativa que nos gane al ego, ¿sabes? Claro. Yo hice los uniformes como un regalo a la marca, como un regalo a Tributo, como un regalo al equipo, a Edwin, a Dani y a los muchachos. Fue la primera vez que diseñé en base a la funcionalidad de las piezas. Nunca había diseñado para un lugar de atención al público. Y lo primero que hice fue sentarme con los muchachos y preguntarles qué indumentaria era la más cómoda al momento de servir los cafés. Yo quería una camisa manga larga. Era lo primero que yo había diseñado. Y cuando se los mostré me dijeron, olvídalo, tiene que ser manga corta. Fue lo primero que me dijeron. Y para mí fue una gran lección también, como que yo vengo acostumbrada de una carrera donde prevalece el concepto y lo estético sobre lo funcional. Entonces fue un reto muy bonito. Quise encontrar un material que fuese muy cómodo para los muchachos, duradero, porque al día de hoy tenemos 9 meses con los mismos uniformes y ya estoy justo en contratiempo tengo que hacer un upgrade de los uniformes porque en enero vamos a comenzar ya con un refrescamiento también de uniformes. Pero bueno, lo hice justamente como un regalo a esta nueva etapa que estábamos por vivir y para mi sorpresa es algo que llama muchísimo la atención y quizás, no sé, en porcentaje un 60-70% de las personas que entra es como de las primeras cosas que mira y comunica. No es como que llame la atención y no lo digan, es que llama la atención y piden comprarlo o preguntan quién los hizo. Nos ha pasado ya y Dani siempre me lo dice con su mente más business-wise, como tienes que hacer uniformes para otras marcas porque creo que es algo que ha funcionado y yo, amor, no creo y de repente es como, sí puede funcionar. Yo también rescato de todo lo que estamos hablando que compone una marca. Yo creo que hay dos cosas que también escuchándolos y para todas aquellas personas que nos estén escuchando o nos están viendo, yo creo que esto si puede aportar algún valor. Yo creo que hay un reto que cada vez que tú estás en un negocio, armas un negocio, uno de los grandes retos es transmitir esa pasión
que sienten los fundadores del proyecto a luego a los colaboradores del proyecto. Y una de las cosas que a mí me ha pasado mucho en las veces que he podido asistir al local de ustedes, y me encantaría que me pasen más frecuente en otros locales, puedo identificar 3, 4 en Caracas que tienen eso, es que yo recuerdo que la primera vez que fuimos, luego mis segundas, terceras, cuarta vez, se sabían mi nombre, la sonrisa, la amabilidad, la atención que yo sentía que estaba hablando con ustedes. No, pero tú eres famoso, Juan. No, qué bonito, de verdad. Pero ese gesto que... Claro. Recuerdo el día que fui con mi esposo y fui con mi hija, o sea, hay un día que yo fui que ustedes no estaban y nos atendieron tal cual como si hubieran sido ustedes, y transmitir bueno. eso es muy, muy difícil. Yo siempre digo que yo puedo, hablando en el mundo de la gastronomía, yo si voy a un lugar y como bien y me tratan mal, la probabilidad de que yo vuelva es muy, muy baja. Sí, Yo puedo absolutamente. comer mal ese día y el servicio, la amabilidad fue impecable y yo muy probablemente le dé una segunda oportunidad. Y yo creo que esas dos cosas me han pasado en el emprendimiento de ustedes y yo creo que eso debería ser una fórmula en cualquier tipo de emprendimiento. ¿Que te has Porque tú tomado lo- un mal café? No, mentira. No voy a Que te hablar. han atendido bien, pero te has tomado un mal café, Concha. Gracias. Porque No, mentira. tú hablas del tema de atención al cliente. O sea, Sí, ustedes están en el rubro de completamente. atender Claro. personas todos los días. Sí. Es rudo, y es rudo cuando, como les contaba, que no es la experiencia de usuario no es lineal. O sea, todos saben hacer todo ahí y todos están preparados, que además es un espacio pequeño, 32 metros cuadrados, de cómo llevar, es como una orquesta sinfónica. Todos están como en sintonía para ofrecer ese servicio y que la experiencia sea buena. Y otra parte también muy importante, antes de abrir decidimos llevar a todo el equipo a Mérida. Ellos fueron a la finca, ellos fueron a la casa. Claro. Entonces, más de decirle, mira, este proceso es así, ellos lo vivieron. Entonces ellos lo cuentan de su Y experiencia. eso no se compara con nada. Yo estuve hace 3 días en la finca y cada vez que voy reconecto con el propósito de tributo y ahí digo, wow, qué buena decisión, de verdad. Y significando un esfuerzo también, ¿no? Como para todo el equipo y para la marca, pero qué buena decisión haberlos traído a Tributo, a Tobar, a vivir la experiencia, porque no solamente les dijimos, cuando se bajen del avión, por favor, empiecen a analizar a los andinos, porque somos muy particulares al momento de atender. Para bien, gracias a Dios, No, sí lo quisiera son. resaltarlo, Sí, sí. pero casi todo nuestro equipo es caraqueño, si no me equivoco, o de lugares adyacentes. Y para ellos era sorprendente llegar a Mérida, primero en el Vigía, después Tobar, entender incluso como las condiciones climáticas, geográficas del lugar, conocer la casa, la familia de Dani que se desvive por recibirte en su casa y atenderte. Y yo trataba de hacerle mucho énfasis en eso, como analicen cada detalle, desde el papá de Daniel recibiéndonos hasta el señor de la panadería que nos increíble, vende el desayuno, y luego llevemos eso a Chacao. Eso ha marcado la diferencia. Yo voy a hacer un paréntesis rapidísimo porque no quiero que se me escape. Nosotros Ok. en enero, en unas próximas semanas, vamos a estar yendo, bueno, yo por segunda vez, Ok. y lo tengo que decir, tengo que ser honesto, mi primera vez en Mérida, yo iba por 6 días y al tercero me regresé. No me fue bien. Wow. Eso es cuento para otro No, podcast, pero para otra está conversación. interesante. Este es mi segunda vez en Mérida, voy a decir que es mi primera vez en Mérida y creo que es tu primera vez. No, yo estuve ya. ¿Ya tú has estado? Sí, Ok. en la culata. En este viaje que vamos a ir rapidísimo, ¿qué dos, tres lugares que no debo dejar de ir? Tributo. No, No. a ver, el páramo, definitivamente tienes que ir al páramo, al valle y Sí. el teleférico, diría yo. Sí, el teleférico, yo diría el teleférico, si van a estar No, en va la a estar, ciudad. va a estar Nos cerrado. dijeron cuando hoy la estemos. noticia que estaba cerrado y lo cierran como por 2 Wow, meses. Claro, porque hay muchos locales que cierran ¿Ah, sí? en ¿En enero? Sí. Pero a La yo naturaleza, me valle. voy yo me voy a la comida y después naturaleza. Un paseíto en el valle, comiéndose unas fresitas con crema y tomándose un vinito de mora, es un planzazo. Y después en la ciudad, Milla, la plaza de Milla es espectacular. Hay una iglesia bellísima, hay unos heladitos que poca gente conoce, incluso poca gente local. Ahorita llevé al equipo con el que estábamos a comer unos posicles en Milla y estaban espectaculares. Se llaman posicles. Ok. Viene de la palabra popsicles, como heladitos popsicles, pero nosotros a Los nivel posicles. criollo Posicles. exacto, le decimos posicles. Posicles. Y son buenísimos. Anotadísimo. Las vitaminas allí también de Milla, Pura pastelitos andinos en la Jumbo. Para mí la comida te permite conocer la cultura de un lugar. Totalmente. Y la panadería andina
parecía que está agarrando mucho territorio en la nacional. Ok. Ok. El panadero de la región de Mérida, el panadero andino. ¿Sí sientes diferencia del pan en los Andes? 100%. Sí, definitivamente. Bueno, hay un pan que, bueno, yo creo que es mi favorito, el pan tobareño. El pan tobareño es muy bueno. O sea, sí hay Sí. como esa, es verdad. Hay Exacto. como- Así que por favor avísennos y los llevamos a Tobar para que conozcan la casa de beneficio, coman pan anotado. tobareño, pastelitos andinos. No, y en la ciudad Pastelitos hay andinos. mucho, exacto. La hay pizca, mucho. trucha. Mira. Sí, la trucha. Ok, listo. Tienes que Y comer cerré mi trucha. lista. Listo. Cerré mi lista. Quiero ver si logramos identificar del background de Miss Venezuela y del background del tenis. Ok. Ufa. ¿Qué hay allí que podemos conectar con lo que hoy día hacen? O sea, ¿qué hay en el tenis que podemos Todo. conectar con tributos? ¿Qué hay en el Miss Venezuela que Bueno, podemos conectar con además, tributos? Puedo destacar que los dos venimos del tenis. Nos conocimos Nos- jugando tenis. Nos conocimos jugando mira. tenis. Yo Se dando una enamoró de clase. mí jugando tenis, dándome una clase. Es verdad. Claro. En todas las facetas que me pasaron de Amanda no estaba la de No tenis. no estaba la de tenista, Total. pero sí, yo jugaba tenis. Bueno, él jugaba de alta competencia, yo también competía, pero siendo 3 años menor, estábamos en categorías diferentes y él fue mi profe suplente y allí Mira. se enamoró, nos conectó el tenis y yo Ah. creo que viene la Ahí como pasión. dice, yo sin me duda. enamoré, ya no. Yo me enamoré al tiempo. Eso es Me historia costó, para me costó. otro podcast. De hecho, yo lo percibí, pero dije, bueno, no voy a hacerle esto a los esposos. Total. No, pero es una historia muy No, bonita. yo creo pero que nos conectan muchas se cosas conecta del todo. tenis. Bueno, algo empezando, por ejemplo, lo del Miss Venezuela y Miss Universo. Cuando regresamos juntos a Venezuela, yo no sabía nada de los concursos de belleza y me vi por YouTube todos los concursos y, o sea, me metí 100%. Empapaste del tema. Mira que empapé. tenemos un patrón, lo estoy identificando. No conocemos una industria y nos metemos de Se cabeza obsesionan. a conocer. Pero era todo, o sea, y eran todos los días de sesiones, Yo casi me que atrevo a más. decir que Dani se ha visto más videos de Miss Venezuela y Miss Universo que yo, porque yo tenía que estar en los ensayos Claro. y Daniel estaba viendo videos en la casa. O sea, como Total. que me No, atrevo a decir eso. y algo justamente conectándolo directamente con tributo, que nosotros siempre decíamos que para la preparación de Amanda para el Miss Venezuela y Miss Universo, los momentos de preguntas o de las entrevistas son muy rápidos. Y si es un discurso aprendido, al final se nota que no es real. Claramente. Y eso pasa con lo que hablamos de la experiencia, de lo que decíamos en tributo, de que los muchachos lo vivieran, pues les podíamos contar algo, pero al final si es algo que no habían vivido, pues no lo iban a Se sentir, nota que te a están sentir dando como un es. guión y tienes que repetirlo. Ah. Y eso aplicó muy bien en el Miss Venezuela y en el Miss Universo, porque hubo mucha estrategia. Esto viene del tenis, puedo hablar Sí. de la disciplina que nos dio el deporte, de la competitividad sana, porque al final, bueno, haber estado en un certamen de belleza implica estar en una competencia, y la estrategia. Yo creo que ese es el hilo conductor de todo lo que hemos hecho juntos en la vida. Yo siento, bueno, para mí el tenis fue mi maestro de vida. O sea, ojo, yo no llegué a profesional ni nada, competí 15 años, pero, o sea, las bases de cómo soy, de mis valores, de todo viene de ahí. Yo me acuerdo que mi entrenador me sentó en algún momento, el grupo de niños, y a los 10 años, 11 años, que tú quieres ser Roger Federer. Pero él nos sentó a todos y nos dijo, mira, ninguno va a llegar aquí a ser profesional, pero sí pueden ser campeones en su vida. O sea, qué desde, bonito. desde ese momento nos llevaba al río, nos sentaba a ver el río, nos podíamos quedar estancados, teníamos que fluir con el río. O sea, hay miles te puedo aquí, sí, otro podcast, hablar 10.000 horas de lo que significó el tenis para mí. Jugué tenis desde los 3 años. O sea, me enseñó todo, básicamente todo. Hay una conversación que nosotros hemos tenido recientemente, porque bueno, como caraqueños hemos presenciado en los últimos 2 años, 2, 3 años me atrevo a decir en Caracas, esa explosión de locales asociados de manera directa o indirectamente con la gastronomía, que tienen un hype, tienen un buen momento, explotan, sobre todo que empiezan a generar mucho FOMO en las redes sociales. La gente dice, tengo que ir a este local. Y luego empiezas a ver que de esos locales son pocos los que se mantienen luego en el tiempo. Y eso nos ha ayudado a reflexionar también cómo los hábitos de consumo, es decir, yo crecí, por ejemplo, mi papá tenía sus 4 restaurantes donde nosotros íbamos fijo, siempre. Y eso hoy en día, si me preguntas a mí cuáles son los 4 o 5 locales en Caracas, bueno, son 4 o 5 locales en Caracas a los donde yo frecuento ir. Claro. Pero no, hemos no visto, por hype. no exacto, por hype, sino estos son los lugares tendencia. por fidelidad. Claro. Pero sí hemos visto como cierta tendencia a que los locales que abren, las personas hoy en día dicen, ok, tengo que ir a este lugar porque está de moda en TikTok, lo tengo que ir a probar, pero luego hay 70 más que abrieron. Entonces yo vuelvo a este, Completamente.
y no me interesa volver después, porque fui y ya hice Sí. el check. ¿Cómo ven? Bueno, porque han sido 9 Sí. meses Sí. y todo emprendimiento que, bueno, que relativamente le va bien en sus primeros meses, luego hay unas expectativas de, Claro. porque esto es un proyecto de vida, por lo que veo, o sea, Sí, algo con lo que están 100%. súper Claro. comprometidos. No, Nadie completamente. quiere que esto Sí, 100%. sea pero también es una realidad el Sí. mercado en que estamos viviendo. Sí, pero mira que yo creo que nos pasó algo muy positivo y lo comentábamos ahorita rápidamente, y es que nunca hemos hecho nada, ni siquiera en el Miss Venezuela, ni siquiera a nivel personal, con ganas de viralizarnos, con expectativas demasiado altas, ¿no? Y creo que lo mismo nos pasó con la apertura. Fue la primera vez que nosotros tuvimos PR contratado oficialmente, porque yo en el Miss Venezuela lo tenía como por inercia Claro. también. Yo nunca supe qué era tener un PR, ¿no? Y con Tributo, ahí sí yo le comenté al equipo como que, bueno, yo creo que es necesario porque es otro tipo de negocios, es otro tipo de comunicación. Y nos sucedió que se hizo viral un video sin nosotros buscarlo, porque recuerdo que la persona que grabó ese video, que se lo agradecemos muchísimo, no estuvo el día de prensa y fue genuinamente a vivir la experiencia y comunicó todo lo que había vivido, cómo le presentaron la marca, el café, los uniformes. Y ese video conectó muchísimo con la gente. Y siento que al no ser nuestra búsqueda, lo apreciamos y lo agradecimos, pero luego ha sido genuinamente la conexión que la gente ha tenido con el local lo que ha dado que el boca a boca se vuelva nuestra mejor herramienta para atraer clientes nuevos y no el querer tener constantemente momentums, ¿no? Como que creo que eso sucede naturalmente. A mí me gusta creer que en la vida, cuando tú trabajas sin buscar la fama o el dinero o algo, digamos, como superficial, el resultado de tu trabajo habla por sí solo. Y creo que esa ha sido nuestra manera de manejarlo. Sí, yo creo que hay varios factores también. Definitivamente hay momentos como lo del premio, etcétera, que juegan, han jugado, ¿no? En el transcurso un papel interesante, importante. Pero primero, el café, a diferencia de restaurantes, por ejemplo, a ti si te gusta mucho un restaurante, no vas más de 3 veces, 4 veces en un mes. El café es lo contrario. Al café, justamente este podcast que estaba viendo que les comenté, él hablaba de que ellos tenían al principio Frecuencia. sí, frecuencia del mismo usuario hablar de 18 o 20 veces al mes Uf. que repetían, ¿no? Entonces, yo creo que la naturaleza en la industria que estamos, si te enfocas en tener un buen servicio, de lo que hablábamos, que no solamente es la calidad del café, sino la atención, de que te sientas cómodo, yo creo que crea como esa fidelidad, juega ese papel, ¿no? 100%. Yo creo que me da la sensación de que estamos en la oportunidad de entender que es un negocio de un espacio de 32 metros cuadrados Así que es. importa, o es un negocio que busca una escala superior. ¿A dónde ven esa escalabilidad de Tributo? Mira, sí. Esa ha sido la pregunta que más nos han hecho desde el día de la apertura, porque la gente además entraba en el local y decía, wow, me encanta el proyecto, pero este local es muy pequeño, ¿no quieren abrir otro más grande mañana? Y nosotros, Ya va. es nuestro primer Total. local, Claro. dennos un poquito de chance para también entender cómo recibe el mercado el proyecto. Yo siento que eso es clave en Sí, claro. cualquier No, proyecto. y también luego de- irlo adaptando. Y también de lograr y poder escalar, porque algo que yo he sido partidario es que el servicio, escalar el servicio es complicado. Muy difícil. es muy complicado La prácticamente cultura para de mí. servicio, sí. O Súper me difícil. parece imposible. Porque te digo yo, en esos 32 metros cuadrados, pues todos los días mejoramos algo y se nos escapa algo. ¿Ok? Y también estamos muy presentes, etcétera. No nos podemos partir en 1000 pedazos, ¿no? Estar en diferentes lugares. Entonces, creo que ese pensar de crecer, y definitivamente no deja de ser un negocio que tenemos aspiraciones de que el modelo escale, es hacia dónde, cómo lo vuelves escalable. Primero, con el tema de los productos, por esto nuestro enfoque del día uno siempre fue trabajar solamente con café, que es nuestra. No, o sea, normalmente una cafetería, más de su 50% de la facturación viene de La galleta de comida. chocolate es muy buena. La galleta que Dauri no escuché. No, nosotros solamente con el café. La galleta de chocolate, la galleta de chocolate. Total. Pero justamente eso era, no le dimos al principio, ahorita vamos a empezar a hacer como un refrescamiento del tema de la comida, pero no darle la prioridad porque tenemos que probar el modelo con lo que se pudiera escalar, que es
el café. El café. Claro. Lo otro, al final de las mermas y de comprobar la calidad en un lugar a otro, pues creo que es complejo. Hoy día te puedo decir que el 93% de nuestra facturación es café. Entonces, bueno, se probó el modelo. Está aprobado el modelo. Está probado el modelo. Está probado el modelo y... Pero la escalabilidad es un reto. Es un Sí, gran reto. y ahora en la escalabilidad, bueno, voy a dar unos insights de la visión que tenemos. A raíz de la finca fue el último eslabón que llegó, porque faltaba ese pilar porque actualmente le compramos la cereza a otros productores, pero va a tener nuestra propia materia prima, que termina de envolver toda la circularidad del negocio y tener toda la verticalidad. Ahora es otro reto, te expones a un mercado de commodity. ¿Por qué? Porque la finca al final todo te lo va a consumir esos 32 metros cuadrados, ¿no? Entonces, yo creo que hay 3 planes de expansión actualmente. Uno son barras fijas de esas móviles de eventos, pero que estén fijas en lugares de alto tráfico, universidades, clínicas y a pie de calle. Y nuestra misión es simple. Una que sea que se opere con bajos costos para que yo te pueda dar un café de muy buena calidad, muy buen costo. Claro. O sea, porque ¿qué es lo que normalmente pasa? Tienes infraestructuras muy costosas, de muchos empleados, muchos metros cuadrados, que te tienes que meter ese costo al café. Entonces terminas pagando, y bueno, y por buscar optimizar, desmejoras el producto. Entonces, tenemos ese plan de 50 puntos, esa es la visión que tenemos. Eso nos consumiría, el sueño que tengo es que el 100% de la producción de la finca sea consumido por nosotros, generar la propia demanda y no depender de la volatilidad del mercado. Tener esos 50 puntos. Ahorita salimos de la llamada porque vamos a anunciar, Dios mediante, Tributo va a estar en Madrid en mayo. Wow. Qué bueno. Amén, Bien. amén, Qué bueno, amén, vale. amén. Felicitaciones. Marca venezolana Qué fino. pisando fuerte. Wow, Así amén. es. Ha sido, ha sido parte del plan de Dios dentro de nuestra inexperiencia y nuestra manera de aventurarnos emprendiendo y ahora a nivel empresarial. Yo siento que Diosito nos ha ido demarcando también el camino, como les decíamos, como que adaptando el proyecto, por supuesto, al público, a la receptividad que se ha tenido, pero también han llegado oportunidades como esta, que quizás no lo planeábamos en el timing que nuestra cabeza cree poder controlar, y es allí donde tú dices, wow, cuando se tiene un propósito, definitivamente el proyecto va calando, el trabajo va teniendo resultados que naturalmente te llevan a un crecimiento muy orgánico, y creo que eso ha sucedido con Tributo. Siempre supimos que queríamos de alguna u otra manera como llevarlo fuera de la frontera de Venezuela, porque la idea es también mostrar la calidad del café venezolano afuera. Pero Sí, bueno, se está dando de una manera mágica, gracias Ese a es el Dios. pilar allá. Realmente la escalabilidad allá en Madrid es básicamente donde puedan probar. Porque todo el mundo nos dice, hay demasiadas cafeterías de especialidad allá. Porque Mucho. Es un pero- reto, es otro reto. Sí, pero justamente eso es algo que nos beneficia, que haya muchas cafeterías, porque para Madrid es básicamente que sea la vitrina a que nosotros, como tenemos toda la verticalidad del negocio, es vender el grano, ya sea en verde y tostado. Entonces, estas cafeterías pueden ser nuestros clientes. Sencillamente sea la vitrina donde, mira, tiene estos diferentes procesos, y hay muchas cafeterías allá que quieren trabajar con grano venezolano, pero no se pueden llevar un contenedor. O sea, necesitan es un quintal. Entonces, nosotros, que esa sea la puerta para que se cree ese canal de distribución. Y O sea, suponiendo todos nosotros que sabemos lo que es un quintal. quintal de café son A mí me 46 suena a juego de caballo. No, a mí me suena una casa donde vive una gente. Explica tu tecnicismo. Un quintal es la medida que se usa para exportar, son 46 kilos. Ah. Bueno, pero se exporta de Es 60. decir, yo peso 3 quintales. Es así. Estamos aprendiendo muchas Está cosas bueno, nuevas, está bueno, muchachos. está bueno. Y la última, que creo que es una que también me genera mucha ilusión, es que bueno, estamos en conversaciones para crear una membresía y un programa de lealtad tributo. Y en estos qué puntos pueda generar, pues, bueno, el programa de lealtad de darle beneficios al usuario, y segundo, el membership sea para distribución de la bolsa de café que vaya para tu casa. Mm, Que qué fino. actualmente nuestra venta de la bolsa, que siempre se pensó en ese lugar como que veías la experiencia, pero te llevas la bolsa de café. Ahí es donde se escala. Pero no hemos entrado Esa en es otro- una ideaza. o sea, El es membership que me llegue en mi bolsa todos los meses es una 100%, ideaza. 100%. Es que es muy alto este modelo de subscription box. Sí, sí, de boxes, sí. Mira, 100%. Y no quisimos, perdón que te interrumpa, no quisimos entrar en retailers, y no hemos entrado en otros retailers porque la vida del producto de café Ok. se oxida muy rápido.
Entonces, si yo no controlo la rotación del producto, yo no puedo garantizarte que te estás tomando Claro, es un riesgo a la marca. 100%. Entonces, aquí con el membership sale directamente de Tobar a tu casa, sabemos bueno. las cantidades de días de tuestes y todo. Qué locura, retomando el tema de la marca que lo preguntabas al inicio, lo importante que es para cualquier proyecto o cualquier marca en este caso, también ir como que recorriendo en el camino, ir superando como step by step muchas etapas que no solamente te llenan de experiencia, sino que creo que son casi que obligaciones como proyecto que tienes que cumplir. Todo esto para ponerlos en contexto, porque ahorita dijiste, wow, qué ideaza lo del membership. Pero yo no sé si tú recuerdas que cuando nosotros llegamos a Tributo, tuvimos un membership, teníamos como 2 suscriptores, creo, porque nadie conocía la marca. Entonces, qué importante Sabroso. darle a la marca un ecosistema que alimente las ganas del cliente de querer ser parte de eso. De verdad me da mucha risa, yo no me acordaba de eso, pero teníamos unas cajas Claro. y tuvimos 2 clientes por un año recibiendo tributo mensualmente, cuando casi que ni siquiera nos dábamos abasto con la producción Era para tu esos papá y 2 tu mamá, clientes. los dos clientes. Sí, no lo quería decir, pero sí, me dejaste Expuesta. en el océano. Sí. No, y lo que dices, a veces no es la idea, puede ser el timing. O sea, pues Sí, tener la idea correcta. sin duda el timing, experiencia, el sí. timing Es es importante. un tema de reto. O sea, que es algo que además nosotros nos ha pasado muchísimo, de que Siempre lanzas un nos proyecto, lanzas equivocamos. una idea y a veces dice, ok, no era el momento para No lanzarlo. era el timing, Justo, claro. justo nosotros esta mañana estábamos conversando con un cliente y además gran amigo y hablábamos de este fenómeno de la celebración de la venezolaneidad, ¿no? Bien. Y hablábamos justamente de este fenómeno que sucede mucho, que nos suele pasar, de que a veces celebramos y enmarcamos que hay un gran hito o un logro de un venezolano porque logró un éxito fuera de nuestras fronteras. A nosotros, bueno, este año nos pasó un poquito con el reconocimiento que tuvimos con el premio en Francia y hacíamos como una pequeña reflexión que solo la quería poner sobre la mesa porque obviamente me alegra muchísimo que Tributo abra en Madrid y abra en Madrid, en Hong Kong, en Londres, en Dubái, en todos los lugares que quieran abrir. Pero yo creo que la celebración máxima de Tributo es lo que están logrando localmente. Que lo decíamos esta mañana. O sea, sí, es brutal celebrar que el Pelotica de Goma triunfó en un premio en Francia. Pero lo que estamos logrando aquí a veces como que se pierde de vista. Y es la raíz de Uno se absolutamente todo lo que estamos distrae, haciendo. totalmente. Algo que pasa mucho en el rubro del café es que en estos países cafeteros, normalmente los cafés de mayor calidad los exportan todos. Tú dices, no haces ese consumo interno. Y realmente la búsqueda de tener estos puntos, estas barras fijas, es que el venezolano se pueda tomar un café de muy buena calidad. O sea, de muy buena calidad local, que se consuma que se acá. produce aquí. Exactamente. Que se consuma acá. Esa es la búsqueda. Entonces aquí yo tengo como, para entrar en la última etapa de esta grabación de hoy, yo tengo como 2 punticos más nada más antes del Dale. pipón y para dejarlo ahí. Y uno tiene que ver con, obviamente tenía la expectativa de escuchar en base a lo que conozco. Y de lo que escuché que no conocía, encontré tal vez lo que más me ha traído de esta conversación. Que es el momento cuando dijeron, agarramos a nuestra gente y nos la llevamos a Mérida para que vean cómo nos tratamos los andinos, para tratar de traer esa cultura de atención. Me pareció brillante esa idea. Y me generó una frase en la cabeza que yo se las quiero decir para que la descarten o para que la utilicen en el manifiesto de ustedes que tiene que ver con esta frase de tradición andina. Porque de tradición andina fue lo que yo sentí cuando ustedes me dijeron que querían educar a su equipo que es de Caracas, pero quieren que tengan la cultura del servicio al cliente de los Andes. Cuando yo me voy a tomar un café de ustedes, me estoy tomando un café que es de los Andes. Probablemente su visión, obviamente, es de los Andes. Entonces hay una cultura que yo vuelvo, insisto, me parece muy valiosa, que nosotros que no tenemos ese conocimiento y esa exposición, exponernos a algo tan valioso, pero que no conocemos como es la tradición andina. La tradición andina en el servicio, en la atención, en la excelencia, en la calidad, por lo cual me parece que es para mí lo más lindo que saqué de nuestra conversación. Y yo sabía y tenía expectativas del diseño, de la marca, de una cantidad de cosas que son las cosas que yo valoro, y de pronto salió esa flor allí que agarré y apropié. Que además John habla de la humanidad. O sea, porque pudimos irnos por el tecnicismo, pudimos irnos por muchas vertientes, pero al final habla de ese factor humano. 100%. O sea, porque, a ver, yo voy a utilizar el término porque ustedes lo usaron hace rato. En mi carrera profesional yo siempre digo, es gocho, contrátalo.
Si es gocho, contrátalo. O sea, A mí me porque- encanta decir que yo soy gocha. Claro, pues, que eso a veces nos han dicho que es sí, despectivo. nos han No dicho, es nos lo despectivo, han ¿no? dicho. Yo creo que nace como una palabra despectiva, Ese cuento le echamos. pero sí, Ese pero cuento le echamos. no, bueno, nosotros que somos gochos, No, no nosotros nos lo sentimos re- así. Nosotros lo más bien, resaltamos. exacto, lo resaltamos demasiado. Y qué bonito lo que tú dices, me encanta, porque creo que lo mencionamos en el manifiesto, pero nunca hemos hecho tanto énfasis en eso. Y pensando en Madrid incluso, No, porque Totalmente. la región Sí. andina es también más reconocible internacionalmente cuando hablas de los Andes, ¿no? 100%. Y ya para ponerle un poquito de sazón a la cosa también, yo fui Miss Región Andina. Háblame. Entonces, como De que, bueno, tra- de termina tradición andina. de Había que cerrarse decirlo, el ¿verdad? círculo. Había que decir. Total. No, y lo que dices es muy cierto. Yo tengo un tío que dice que los Andes es un reservorio de valores. O sea, y Ay, qué bonito. entonces yo creo que es muy importante. Justamente ahorita estamos sumando 2 personas al equipo que te puedo decir que son de las mejores baristas que puede tener Venezuela, trabajo afuera y tienen demasiado conocimiento, pero ahora le estamos llevando ese ADN andino porque el La servicio tradición tiene- andina. Sí, porque Sí, ese que es lo el ADN tiene. de tributo, es el Sí. servicio andino. Y Qué ha lindo. sido parte de las cosas que la experiencia de los clientes, como ustedes también, nos ha hecho darnos cuenta del valor que tienen, porque quizás nosotros como merideños, como gochos, como andinos, lo hacemos más común, ¿no? O nos parece más común, Todo. pero sí, hay mucho valor allí a resaltar. Y hay algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que eres la única persona que no tuvo una buena experiencia allá. Yo cada vez que escucho a alguien que no, fui a Mérida, siempre tiene como Sí. ese recuerdo un recuerdo bonito de pequeño, entonces queremos llevar eso y vamos a mejorar tu experiencia en Mérida, En sin enero, duda. en enero vamos a ser parte de ese viaje, ¿ok? Van si a nos cambiar lo mi percepción. permiten. No, por favor. No, no. Ojalá, para nosotros No, no, es un eso va a honor. pasar. Eso va a pasar y se dijo y está grabado. Excelente. Y la segunda es de un área muy de expertise importante que necesito, Amanda, que me digas quién va a ser el próximo técnico de la Vinotinto. ¡Wow! ¡Qué tema! Y bueno, para el próximo podcast estaremos Exacto. hablando. Y para cerrar de la mejor manera, Sí, de todo lo que venimos hablando, quiero concluir. Yo quería ¿Cuál va llegar a ser el esto. próximo? Interesantísimo también, muy cómico, porque así como hablábamos ahorita de qué nos dejó el tenis y cómo lo aplicamos hoy en todo lo que vivimos con Tributo. Para poner un poco en contexto, Obviamente. pues mi papá fue futbolista profesional, director técnico ahora, pero miren... El no gran hay- Rafael Dudamel. Así es, pues, así que- es. que un gran, ella o sea, no lo quiere decir. yo pero lo es- recuerdo de jugador, de técnico. De Me técnico, encanta vale. su carácter, su visión de fútbol, un profesional impecable. Qué belleza, muchas gracias, de verdad, lo valoro mucho. Pero bueno, lo divertido es que no hay conversación que yo tenga con mi papá donde él no haga un paralelismo de la vida con el fútbol. fútbol. Entonces, tendría también otro podcast entero para poder comparar todo lo que Lo hemos tenía. vivido. De la con influencia del Tributo fútbol en con todo el lo que están fútbol, haciendo. Lo tenías que ver totalmente. en el Miss Universo, muy cómico. Se paraba en la silla y era como que estaba dirigiendo a la Vinotinto. Era la final de la Champions, y era un- literal, él Un dirigiendo barra, su barra equipo. brava, llegó con bandera. Exacto. ¿Qué? No. O sea, él era que la estaba mi dirigiendo, director o sea, técnico. desde ahí la estaba Claro, Se dirigiendo. montó Claro. en una silla, yo lo veía, era la única persona encaramada en Ay, una qué bonito. silla Ay, qué en bonito. todo el venue. Bellísimo, Sí. pero de verdad él se lo tomó muy en serio. Y la verdad es que sí, definitivamente el fútbol, como el tenis, yo creo que la disciplina del deporte ha sido parte de nuestras vidas, pero Algo que siempre dices, nos ha dejado muchas cosas algo que bonitas. siempre dices que te enseñó a llevar a Venezuela en el pecho. Tu papá, o sea, que Correctamente, verlo viste en tu sí, casa. pues. sí. Qué manera tan bonita de ir concluyendo. Pero sí, ese es un poco el hilo conductor también de esta 100%. conversación, de nuestro regreso a Venezuela hace ya 5 años. Somos 3. merideños. 13 años. 2021, mentira, sí, ya sí, vamos tres, para el ¿verdad? 2026. Es verdad. Guau, el tiempo pasa muy rápido, pero es así. Y ya estamos casados. Imagínate tú. No, ya basta. Pero sí, Venezuela siempre ha estado presente en mi vida en general, ¿no? Como que yo recuerdo desde pequeñita llevar un suéter de la Vinotinto puesto encima, encaramado, una bandera y cantar el himno nacional para celebrar a mi país. Y mi papá me demostró eso siempre. Que representar a Venezuela no se podía tomar a la ligera. Claro. Y yo creo que nunca nos lo hemos tomado como algo ligero. Le Creo hemos que- dado mucho peso. Es muy sabroso haber tenido esta conversación porque nosotros dentro del podcast, bueno, el motivo real por el cual nosotros vamos a Mérida en las próximas semanas es para concluir un proyecto que llamamos Podcast en la Cumbre. Y ese proyecto, obviamente, lo que busca es que utilizar la analogía de la altura. Ya estuvimos en el Pico Naiguatá, estuvimos en Roraima y vamos Wow. a concluir con el Pico Bolívar grabando podcast. Amén. Pero la intención de ese proyecto es hablar de la Venezuela de altura, de los venezolanos, de las historias, de la gastronomía, de sus caminos, de su gente. Y yo recuerdo que cuando grabamos el episodio en el Pico Naiguatá, teniendo a Caracas ahí a los pies,
una de las cosas que destacábamos era esa emoción y conexión emocional que tiene el caraqueño con el Ávila, pero también rendirle tributo a la cantidad de caraqueños. ¿Viste? Tributo. Ay, pero agarraste el guiño. Rendirle tributo a esa cantidad de caraqueños y mencionamos, bueno, desde la arquitectura, desde la belleza. gastronomía, desde, bueno, mucha gente que admiramos y estoy seguro que en esa lista sumamos a Amanda y a Daniel porque creo que lo que están haciendo Wow. es literalmente eso, llevar a Venezuela en el pecho y Amén. cuando, a ver, nosotros siempre hablamos, en la construcción de la marca Venezuela, todo lo que hacemos queremos que de alguna manera le pegue a eso y aportar y creo que ustedes lo que están haciendo es de admirar y para nosotros es un placer hoy concluir. Este último es el último podcast que estamos grabando. ¿Sabes qué pasa, Juan? Que Gracias. hay una narrativa impuesta de quiénes somos los venezolanos, que es la que está viendo el mundo. Y nosotros sabemos que tenemos otra narrativa, que es contarnos a nosotros mismos. Así es. Y esa es la idea, contarnos entre nosotros lo que estamos haciendo, porque lo que ustedes están haciendo es espectacular. Y va a Gracias. impregnar al mundo. Bien, gracias. Muchas Y gracias. entonces hay que contarnos. Entonces, contar las celebrarnos. y celebrarnos. Y celebrar. Admirarnos completamente. Así Y es. eso mismo les decimos nosotros. Es un honor para nosotros. Qué felicidad que este haya sido el primer podcast de Dani. Gracias, de verdad. Estamos sumamente agradecidos y los admiramos muchísimo también. Gracias, Les muchas agradecemos porque ustedes inspiran con todo lo que han hecho, Siempre. con la dedicación que le ponen a su trabajo. De verdad, muchísimas gracias. No vemos Mérida, pero vamos Por a favor. Bueno, aquí hay un ping-pong Sí, vamos a que hacer lo ping-pong. vamos a fragmentar para redes Vamos a hacer. sociales. La idea Vamos es que a hacer. respondan rapidito, bote Ok. pronto. Ok. Bote pronto. Que cada Bote uno pronto. responda. No necesariamente la misma respuesta que nos dieron sí, con sí, el sí. técnico del próximo técnico de la vino Sí, tinto, que nos Mira, bypasearon. lo He bajaron, aprendido lo dejaron cosas así. en Sí. los certámenes de Así belleza. es. No, En las bye- entrevistas. Claramente. Pero bueno, sí, la idea es que son varias citas, pero es un ping-pong, es rápido. Respondan rápido. Entonces, vamos Empiezo a ver. ¿Empiezas tú? Empieza. ¿Café negro o con leche de almendras? Negro. Negro. Listo. Ok, esta solamente... Bueno, esa pero va. si Dani la quiere responder también puede. Bueno, la puedes responder si quieres. Dices, ¿tacones de pasarela o zapatos deportivos para caminar en Caracas? Zapatos deportivos. Para caminar en todas partes del mundo. Zapatos Para deportivos la vida. siempre. Para- Los tacones deberían ser ¿Tú, ilegales. tú quieres aportar alguna opinión? Hasta ahora solo he probado los zapatos, pero ¿Madrugonazo para trabajar o trasnocho creativo? trasnocho 100%. Madrugonazo. Ok, un color que jamás usaría en una colección. No. Wow. Naranja rosado. fosforescente. Rosado. Listo. Ok. ¿Ver un partido de fútbol en el estadio o en el sofá? No, en el estadio. En el estadio. ¿En cuál estadio? 100%. ¿En cuál estadio? En Mérida. En el Metropolitano de Mérida, donde íbamos a apoyar a nuestro equipo andino, a nuestro equipo gocho. Ok, son jugadores de fútbol. Sí. Pero ¿qué prefieren? ¿Ser un delantero goleador o goleadora o un portero que salve el juego? Portero que salve el juego. Portero también. Qué raro, ¿eh? Para que el Sí, suegro tú- no me... Vale acotar. Ya no tenía salida. Exactamente. ¿Emily in Paris o Succession? Uf. No me he visto Succession. Uy, la tienen que ver. Está No, la tienen que ver. La voy a ver. Antes La de responder la voy a tienen ver. que Tenía intención esta selección porque tiene que ver con el Succession. glamour de una chica que trabaja en moda en París y Succession Los que tiene que negocios, ver con claro. negocios y tal. Ujú. ¿Y Tiene cómo que se ver llama la Succession. última que vimos? La de Bobby Axelrod. Ah, Billion. está buenísimo. Está buenísimo. Billion. Billions. Ah, Billy, sí. Ok, un libro que regalarían 1000 veces. Siddhartha de Hermann Hesse. Uf, sí. Wow, yo creo que de los libros he leído como que más novelas y no sé si los regalaría 1.000.000 de veces, pero una que no era novelas era El Club de las 5 de la mañana y creo que sí, lo regalaría, porque a cualquier persona, no solamente emprendedor, le puede servir, así que... ¿Y si crees que es un factor determinante? Ese libro, Las 5 de la mañana. no lo es, pero también te enseña a ver el mundo desde otra perspectiva. Yo lo estuve practicando cuando estaba en la preparación para el Miss Venezuela y me ayudó mucho. Estuve parándome solamente como 2 semanas a las 5 de la mañana y quizás a veces me despertaba y después me volvía a dormir. Como que no soy extrema con esas cosas. Pero sí, incluso Hábitos Atómicos también es un gran libro. Como que creo que soy mucho como de regirme por teorías que me ayuden, exacto, a mejorar mis hábitos y Una rutinas. mente creativa que le gusta regirse. ¿eh? Así es. Y el mío Siddhartha de Exacto. Hermann Hesse, del hombre que se descubre. Así es. Exacto. ¿Sticker de WhatsApp para una respuesta o un audio de 3 minutos? Sticker de Sticker WhatsApp. Estos son centennial, ¿vale? Son unos centennial. Sí, total. Y la siguiente, ¿lo confirma o lo va a contradecir un poco? ¿Diseñar a mano en una libreta o directamente en el iPad? No, a mano.
Para mí en el iPad, porque sí soy una persona como mucho más tecnológica, desde el principio, sí. ¿Arepa de reina o de dominó? Reina pepiada. Ok, ¿a qué famoso se morirían por vestir? Bueno, es ping pong, no puedo extenderme tanto, Así pero Pedro. Bueno, pero abre una asterisco. Buena. wow, tuvimos una experiencia hace poco con María Grazia Curie, directora creativa de Dior. Una Nos la anécdota del encontramos. café, por cierto, muy El cómico. café de especialidad nos podemos- conectó con un teatro Ay, que qué es uno bonito. de los únicos lugares en Roma que sirve café de especialidad, que lo lleva el hijo de María Grazia Curie, y cuando llegamos, Pero para mi importante, sorpresa, sí. Yo le había preguntado a Amanda una semana antes si puedes conocer, bueno, aquí nos estamos extendiendo, no sé si... No, Dale, dale. Si puedes, yo le digo, ¿cuál es la persona que quisieras conocer en tu vida? O sea, ¿quién es tu mega ídolo? Y me dice María Grazia Curie. Cuando me dice eso, yo, como que me dijo un nombre en chino, pues. también por el momentum, como que ella Claro. estaba recién saliendo de Dior, entonces ella estudió en mi universidad, bueno, yo estudié en su universidad en Roma, ella es romana, y yo le dije a María Grazia Curie, que quizás hoy te puedo decir otra persona, pero la verdad es una mujer que he admirado mucho en mi carrera. Y la historia, para hacerla corta, llegamos a una cafetería de especialidad buscando café de especialidad en Roma. Llegamos ahí, estoy hablando con el barista, me dice, mira, justamente aquí están los dueños de la cafetería, si los quieres conocer, es una familia italiana muy importante. Estamos en un teatro al lado de... Histórico, al lado de Piazza Venezia, O sea, una Teatro cosa Marcello. Entonces me dice, sí, es que la señora es María Grazia Curie. Cuando me dice yo, bueno, no sé. Yo Yo le le hiciste dije, clic. Y se no, lo no, había no dicho hace una conecté, semana. no conecté. Entonces yo llamo a Amanda y cuando le digo, no, ¿para qué? Y Amanda la ve, primera vez que la veo temblar viendo a alguien. Y le O sea- empecé a hablar de café. Yo dije, a esta mujer no le puedo hablar de moda, Claro. pero que sería una falta de respeto profunda. Qué buen Me cuento. puse súper nerviosa, pero bueno, sí. Y le regalé una pieza de Dudamel. Ay, mira, qué bonito. Sí, qué bonito. Pero qué casualidad. ¿eh? Sí. No, es una Bueno, locura. una locura. casualidad. Esas conexiones. Causalidades. Exactamente. Que no puede faltar en una cartera. Muchas cosas, pero para mí la verdad va a sonar tonto, pero mi bálsamo de labios, no puedo salir. Y El chapstick. desinfectante de El las manos chapstick. para mí. Y el un gel. desinfectante, unas toallitas húmedas para Dani. Como esposa, es mi labor. Ok, un hobby que nadie se imagina que tienen. Wow, que nadie Pero se me- juntos o individual. Individual. Ah, yo veo anime. ¿Ves anime? Sí. Ujú. Esto no es un hobby, pero la gente no lo cree cuando le digo, amo el vallenato. Sí, no lo creo. Sí. Mi hobby podría No lo vi ser venir. Bueno, cantar vallenato en karaoke. Upa. Me encanta. bueno, pero pues tiene que ver un poquito también por la región, ¿no? Que tienen una proximidad Sí, con sí, Colombia sí. importante. Y ¿no? vivimos en Colombia muchos años. Claro. Ajá. ¿Frío de los Andes o calor de la costa? Frío 1000%. Frío de los Andes. Obviamente. A ver, a nivel gastronómico, un placer culposo. Si ustedes se comen, que uff, ¿es qué? Un volcán de chocolate con helado mantecado. Me cuesta sentirme mal por la comida porque disfruto demasiado comer. Y hoy almorzamos eso. Me encantan las hamburguesas. Y me encantan las hamburguesas como de calle. O sea, me gustan las gourmet, chéveres. Pero que esté así como súper grasosita. Soy como Con un chuleta, poco... con No, no, no. Bueno, no capaz, tanto, sí, pero con como huevo, con con- mucho queso. Ok. Acabo, Queso, tocineta, cebollita. Uf, qué hambre. Me encanta. acabo de sentir arrechera y envidia cochina mala porque obviamente me gustan las hamburguesas, pero sí es un placer culposo que come Vito y Amanda, flaca, delgada, espectacular, Es lo come que come. hamburguesas. Es lo que come. No, Se la vida ha dado tu mensaje. No se crea. Me cuido bastante. Último, John. Defínete con una sola palabra. Uf. Y si yo lo defino a él y él Ah, me define a gusta, mí. me gusta, me Sí. gusta, me gusta. Ay, qué bonito. Wow. A Dani. Ay, pero una sola palabra es muy difícil. Pero la verdad, algo que lo define a él 100%. Él es muy leal y muy justo. En todo sentido. Con sus Dijiste dos. amistades, exacto. Pero me quedo con leal. Leal. O justo. No. Sí. Leal o justo. Sí, porque no solamente con su familia, no solamente conmigo como esposo, sino también con el equipo. Hoy que lo vivimos con el equipo de trabajo, la verdad, Dani es de esas personas que te abraza como si el día que te conoce ya eres parte de su familia. Creo que eso es muy andino, pero es algo que te caracteriza. Mira qué reto para 100%. cerrar, Dan. Uf, Qué reto para cerrar. No, pero viste que Amanda dijo leju. ¿Qué es leju? Leal y justo. Lo que pasa es que nosotros le decimos leju. Es una palabra. John, A se ver. es un neologismo. sabe moverse. Yo puedo decir que soñadora. Amanda
realmente, bueno, todo lo que ha logrado y cada vez tú la ves que, o sea, no hay nada que le intimide, nada que se le parezca grande, se lanza, o sea, Pero creo que eso nos representa a ambos y creo que somos muy atrevidos. Esa sería una palabra que nos representaría en conjunto. Qué bonito, ¿vale? Yo me voy bonito. con la idea Qué bonito. de haber disfrutado mucho esta conversación. Sí, de verdad que sí. Ay, nosotros igual. De mostrarle respeto y admiración por el trabajo que hacen. A mí me parece que cada vez es más bello, en tiempos de inteligencia artificial y de tecnología, cada vez es más bello el craft. Es decir, la esencia de la... Y ustedes están en un Claro. lugar insustituible, que es en la producción de la tierra. Y eso me parece Sí. que cada vez lo vamos a valorar más como sociedad y como seres humanos en los próximos años por venir. Entonces, yo disfruté muchísimo este espacio. Y me quiero proyectar y cerrar los ojos y yo te diría dónde me gustaría tomarme el próximo café de tributo. Y te voy a decir dónde. Sinceramente, sé que no es lo que esperaría despertándome a ver el amanecer en Margarita. En Margarita. Ah, Sí. wow. Eso va a pasar Pensé que ibas a decir en el Pico. Sí, yo también pensé que decía eso, pero bueno, eso es lo inesperado. Hace rato nosotros cuando hablábamos de café, bueno, hubo un momento en la conversación de mencionamos la palabra arte. Y yo resumo la conversación que acabamos de tener como el arte de hacer las cosas con pasión. Y yo creo que eso es lo que reflejan desde el segundo 3, ratifico como comenzó esta conversación, en que los conocimos. O sea, porque esa cercanía, hace rato tuvimos que hacer un break y si me acercaba alguien me decía, a ver, pero es que se ven como que muy panas. Y yo le decía, es que lo que transmiten son. Y eso es difícil verlo. Sigan haciendo, chicos, lo que están haciendo. muchísimas En gracias. Vacílate Muchas Esto, en John, en gracias. Juan y en bueno, todo lo que representa lo que nosotros hacemos. Estamos a la orden siempre y ojalá Igualmente. podamos colaborar en muchas cosas juntos. Claro que Amén, sí. amén. Estamos siempre a la Muy orden gracias. y Se les muy, quiere muy, muy Y agradecidos. se les respeta. Mi nombre es Juan Carlos Martínez. Juan Sofá en todas las redes. El mío es John da Silva, John Snacks en Instagram y este fue un podcast pagado por tributo. Y si no van... Gracias, muchachos. Gracias.